¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. Saben que una de las cosas más populares para hacer en redes sociales por parte de latinos es quejarse sobre las mentiras que promueve su gobierno para con la comunidad internacional. Por ejemplo, los venezolanos hablan de que cómo es posible que el oficialismo diga que en Venezuela no existe el analfabetismo, que no existen los niños en la calle, que no existe el hambre entre los niños, que en realidad tenemos un problema de obesidad porque la gente come demasiado. Y esto obviamente amerita fuertes críticas y justamente eso es lo que hacen muchos venezolanos. A lo alto y el ancho de Latinoamérica también hacen lo mismo. Y esto, una vez más, es totalmente meritorio, pues justamente porque los gobiernos de muchos países latinos están haciendo un trabajo desastroso. Pero es increíble que estos mismos latinos, que en un aliento critican las mentiras de su gobierno, en el otro promueven este tipo de propagandas que, si bien no son de entidades gubernamentales, igualmente son tóxicas porque llegan justamente, como podrán ver aquí, a impactar a más de 18 millones de personas, más de 18 millones de visualizaciones. Tienen más de 123.000 reacciones y la mayoría son positivas. La mayoría de los comentarios también son positivos. 650.000 compartidas. Entonces, estas son cosas que efectivamente llegan a difundir a una enorme cantidad de la población y dan una imagen totalmente utópica de la realidad de un país como Italia. Y lo que me molesta es que en 5 minutos tú pudieras ver que gran parte de lo que se dice aquí es efectivamente utópico y que la realidad está muy lejos de lo que se plantea aquí. Así que vamos a ver de qué estoy hablando. Ok, esta es la típica fórmula de los videos de Playground. Ya las demás páginas de Facebook son un refrito, un refrito, un refrito. Ellos vieron que efectivamente esta fórmula funciona, entonces la copiaron. Y es poner unas imágenes bellas, o si quieres mostrar algo dramático, unas imágenes terribles de unos niñitos llorando y las madres llorando y una vaina dramática, con una música inocua, una música tipo música de ascensor, y el texto es muy simple sobre la pantalla. El video dura 1 minuto y medio, la gente le encanta, lo comparte, o si es una vaina trágica, lo comparten y dicen cómo es posible, es terrible esto. Porque hoy en día vivimos en una era en la que la información, la realidad, la veracidad no importa. Lo que importa es simplemente los sentimientos. Entonces, si este video me hace sentir bien, yo lo comparto porque me hizo sentir bien. Me hace sentir que Italia es un país en donde yo quisiera trabajar. Así de simple. A mí no me interesa saber la realidad. A mí me interesa cómo me siento en el momento. Porque de eso se tratan las redes sociales. Compartimos con los sentimientos, no con la mente. Oye, ahora tenemos estas hermosas tomas de drone de Roma. Y miren, no piensen que esto es una crítica a Italia. Yo soy de familia italiana. Coavida es un apellido que tiene una enorme historia en Italia. Yo amo Italia, he viajado mucho por Italia. Italia es un país increíble. Su cultura, su comida, sus tradiciones, su música, sus monumentos. O sea, es un país verdaderamente increíble. Mi bisabuelo fue héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial. Mi abuelo fue prisionero de guerra para los británicos, justamente. Y yo terminé viviendo acá en Inglaterra. Mi papá se terminó casando con una británica. Así que las vueltas que da la vida. Pero lo interesante de todo esto es que esto muestra este ámbito utópico y después las personas van y se lo creen. Así que ahora vamos a hacer lo que es costumbre aquí, lo que es costumbre en mis videos. Vamos a devolver a las personas al mundo real. Primero tenemos la economía italiana está estancada desde hace más de 10 años. Supuestamente salimos de una recesión hace unos 4 años que duró más de 6 años. La realidad es que aún estamos en esa recesión porque el crecimiento económico fluctúa entre menos de 1% a menos de 2%. Entonces lo que llega es que tenemos un modelo en el que pasan 3 meses y estamos a 0.8% o estamos a 1.3%, pero aún no se ha salido efectivamente de esta recesión. Aún no hemos visto un incremento económico significativo que dure más de 3 meses. Después tenemos la tasa de desempleo entre la juventud, más de 39%. Esta es una de las tasas de desempleo entre la juventud más alta de Europa. Obviamente esto lleva a una infinidad de protestas en las calles. Muchas de estas protestas se vuelven violentas, la gente empieza a hacer destrozos en la propiedad privada, empiezan a prenderle candela a cosas en la calle. Y bueno, en ciertas instancias es válido, si bien no es lo mejor, no es la mejor forma de lidiar con esto, ya que la violencia nunca lleva a nada en este tipo de circunstancias, porque el problema no es un problema que se vaya a cambiar sacando el gobierno, como ya hemos visto en los últimos años, sino con un cambio estructural. Encima de eso tenemos
el crédito, la tasa de crédito de Italia acaba de ser hace 2 meses bajada de una tasa de A a una tasa triple B. Esto no solo es simplemente un número, una letra en la pantalla, esto también afecta a la posibilidad de los bancos de obtener dinero y la posibilidad de los individuos italianos de obtener préstamos de los bancos, lo cual lleva a que muchos potenciales empresarios no puedan tener acceso a préstamos para negocios, lo cual lleva a que no existan nuevos negocios, lo cual lleva a que no existan nuevos empleos. Así que todo esto, un espectro macro, termina afectando en términos generales. Después vemos la deuda del gobierno en comparación al Producto Interno Bruto. Aquí tenemos, obviamente, durante la época de la recesión, empezó a subir de forma desmesurada, desde el 99%, llegando hasta 129%. Después, en la era supuestamente post-recesión, tenemos que si bien no ha subido tanto, actualmente está en 133, perdón. Esto es, creo, hasta el 2015. Estas son las últimas cifras que se han sacado. Pero podemos ver que tampoco ha bajado. Entonces, efectivamente, decir que salimos de la recesión y que estamos en una mejora económica actual sería falso. Entonces, aquí lo que tenemos es 132% de deuda en comparación al Producto Interno Bruto. ¿Acaso ustedes me dirían que si ustedes ganan $1,000 al mes pero gastan $1,320, eso significa que ustedes tienen una fuerte economía y una fuerte chequera? No, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, esto no es la cuenta de suscriptores de PewDiePie, aquí lo que vemos es la deuda nacional italiana, que, bueno, como pueden ver, el interés por segundo es 2.794 euros, perdón. La deuda por cada ciudadano italiano de una población de 60 millones es de 37.000, obviamente si de esta forma se aplicaran las deudas, 37.000 euros tendría de deuda cada ciudadano italiano. Después aquí podemos medir este incremento de la deuda en base, en contraste al PIB, a lo largo de los últimos, creo que son 10 años, del 95 hasta el 2015, 20 años, disculpen. Aquí podemos ver que efectivamente durante la época en la que Grecia estuvo a punto de hacer default, en la que Grecia estuvo a punto de colapsar y llevarse consigo a toda la Unión Europea, razón por la cual la Unión Europea tuvo que lanzarle billones y billones de dólares, que obviamente eran ingresos pagados por los que pagan impuestos dentro de países en la Unión Europea, fueron invertidos en sacar a Grecia del problema en el que mayoritariamente ellos mismos se habían metido por manejar su economía como un borracho. Aquí vemos que durante esa época Italia también fue sumamente afectada y la deuda empezó a escalar, obviamente. Esto es también comparativo a los demás países dentro de la Unión Europea, pero lo que vemos que es bastante interesante es que si bien Alemania tuvo un pico en el que subió bastante, empezó a neutralizarse y después a bajar. Y después siguió bajando y siguió bajando. Entonces, lo que tenemos aquí es una muestra clara de que los únicos que están todavía interesados en mantenerse en la Unión Europea, aparte obviamente de la élite política y la élite financiera, es Alemania, porque Alemania ha sido el país que ha logrado repotenciarse en las últimas 2 décadas justamente a base de estar de cabecilla de la Unión Europea y poder aplicar todas estas medidas que terminan siendo detrimentales para los demás países y beneficiosos para ellos. Ahora seguimos y vamos hasta la tasa de desempleo en la Unión Europea en general. Aquí tenemos, obviamente, con los números de desempleo más bajos está la República Checa y Alemania justamente. Después vamos subiendo y subiendo y subiendo. Y justo por encima de Cyprus, España y Grecia está Italia con 11.9% de desempleo general. Después tenemos este estudio que es bastante interesante en el que pueden ver varias las razones por las cuales la economía italiana está supuestamente a punto de colapsar. Entre ellas hablan sobre cómo los bancos en Italia no han tomado justamente las mejores de las decisiones y han aceptado entre 150 y 200 billones de lo que se llama deuda mala, una deuda que ellos piensan nunca va a ser pagada. Y a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, cuando tuvimos a Fannie Mae y Annie Mac, que obviamente eran estos planes del gobierno, subsidiados por el gobierno, que fue un plan de Bush para supuestamente tratar de hacer que todos tuvieran acceso a una casa, pero lo que terminó haciendo justamente es llevando a casi el colapso de Wall Street y la recesión más fuerte que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas, porque vamos a pensar en algo. ¿Qué pasa si tú le prestas dinero, miles y miles de dólares, a una persona que tú sabes que no va a tener suficiente dinero para repagarte? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Acaso ese dinero va a salir mágicamente de algún lado? ¿O acaso esa deuda va a terminar siendo no pagada? Y tú vas a terminar o perdiendo ese dinero o teniendo que ir y hacer un bailout al gobierno y tener que obtener billones y billones de dólares una vez más de dinero de impuestos para salir del hueco en donde tú mismo te metiste por codicia.
Entonces, como debido al modelo económico en el que vivimos, si a los bancos les va bien, a nosotros nos va bien, si a los bancos les va mal, nosotros estamos jodidos. Eso es algo que hemos visto muchas veces en las últimas 2 décadas. Y ahora, como último, tenemos el punto que nadie quiere tocar porque no es políticamente correcto. Este es el punto que habla sobre la migración. En los últimos 4 años, Italia ha dejado entrar a más de 1 millón de migrantes. La mayoría de estos vienen de países africanos. La mayoría de estos no se integran. La mayoría de estos no tienen habilidades que puedan ser útiles para la sociedad italiana. La mayoría de estos no hablan el idioma italiano. Entonces, ellos llegan a Italia, no consiguen trabajo, terminan haciendo trabajo por mucho menos de lo que le pagarían a un italiano, por mucho menos el salario mínimo, trabajo que no es legal, trabajo que le pagan por debajo de la mesa. Y una vez más, eso lleva a que tampoco hayan puestos de empleo para personas que vayan a hacer esos trabajos de menor paga, para personas italianas que están viviendo allá. Y esto, según estudios, se estima que para el 2020 van a haber 15 millones de inmigrantes africanos más entrando a Europa. 15 millones más. Obviamente esto no es una cifra verificada, esto viene en base a los estudios que se han hecho de los países que más han exportado migrantes y supuestos refugiados en los últimos 4 años, pero no es difícil de creer si se ven las tasas de migración que han ocurrido en los últimos 3 años. Así que, una vez más, nadie habla de esto, pero al final de cuentas hay que decirlo. Esta cantidad de migración descontrolada, desmesurada, de personas que no vienen con talentos particulares que puedan proveer un valor a la sociedad, termina siendo sumamente detrimental. Sumamente detrimental para la economía, sumamente detrimental para la cultura, porque vienen de culturas que son totalmente en contraste a las nuestras, como lo he dicho muchas veces. Así que esta utopía de decir que estos inmigrantes y estos supuestos refugiados que vienen de países que supuestamente no les proveen las necesidades básicas y ellos pasan por 10 o 15 países más en donde se pudieran haber quedado antes de llegar a países europeos. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que si llegan a países europeos en muchas oportunidades pueden obtener beneficios del Estado, por ejemplo. Ellos llegan y se echan el polo hasta allá, hasta Europa, se echan el riesgo de que les pase algo en esas balsas, en muchas instancias balsas hechas a mano, se lanzan al océano, muchas veces terminan siendo las balsas terminan rompiéndose y terminan ahogándose en medio del océano. Y la razón, una vez más, por la que hacen esto es por el modelo que ha planteado, liderado, la Unión Europea, liderado por personas como Angela Merkel, de decir que vengan, vengan, todos los refugiados, vengan, vengan para allá y les damos beneficios, les damos casa, les damos dinero y les damos de todo. Si eso no estuviera allí, la enorme mayoría de estos refugiados, entre comillas, que están tratando de entrar a Europa, buscarían asilo en otros países mucho más cercanos a los países donde están yendo. Esa es la realidad que nadie quiere aceptar. Así que esto es nada más para aclarar esa mentira y para aclararles la realidad de Italia y para pedirles que no crean todo lo que ven en redes sociales. Hasta la próxima, mi gente. Paz.